Hemos dado ya un poco de tiempo de cortesía por la lluvia, aunque creo que la gente que está atascada lo está pasando un poquito peor que estos 5 minutos, pero creo que hay que ser puntuales dentro de lo posible. Entonces, buenas tardes y bienvenidos a todos los que estáis aquí, que habéis conseguido llegar pese a la lluvia, y a todos los que nos están acompañando desde Internet, desde nuestra plataforma de conferencias online, a este ciclo de Invierte en Ti. En conferencias anteriores, quienes los habéis estado ya escuchando, siguiendo, lo sabréis, pero hemos abarcado muchos y muy diversos temas. Hemos tenido a un novelista que nos ha introducido el proceso creativo para escribir un libro, una novela. Hemos tenido un coach que nos ha enseñado a escuchar. Hemos tenido al director artístico del Teatro Real que nos ha dado una masterclass sobre la ópera. Hemos tenido a un periodista de primera línea que ha compartido con nosotros lo que fue su experiencia vital para seguir un sueño que tuvo desde pequeño y llegar hasta donde llegó. Y como ellos hemos tenido tantos otros. El tema de hoy es tan interesante como todos estos, pero cambia la experiencia vital por un tema de gran actualidad. La longevidad de las personas es cada vez mayor. Y eso de vivir más y con mucha calidad de vida es muy bonito, pero tiene muchas implicaciones de las que a menudo no somos conscientes. Esta noche tenemos el privilegio de contar con la presencia de José Antonio Hercé, es economista y experto en esta materia. José Antonio es licenciado y doctor en Economía por la Universidad Complutense de Madrid, es Master of Arts in Economics por la Universidad de Essex. Ejerció la actividad docente en las Universidades Complutense de Madrid y de La Laguna. Ha publicado numerosos artículos en revistas nacionales e internacionales y ha dirigido durante 3 años ediciones de International Conference of Longevity and Retirement Solutions. Desde hace años viene impartiendo conferencias académicas y divulgativas sobre este tema. La verdad es que es una suerte contar con él para tratarlo. Solo me queda recordarles que al final de la ponencia pueden dirigir sus preguntas. Les agradeceré que lo hagan con el micrófono de sala para que quienes están en Internet también puedan escuchar la pregunta y así se entiende mejor la respuesta. Y los que están en Internet también podéis hacerla. La recogeremos desde nuestra plataforma y se la transmitiremos con el micrófono de sala. Les deseamos que disfruten de esta conferencia. Sin más, José Antonio. Muchas gracias, Alex. Muy buenas tardes. Muchas gracias por haber venido contra viento y marea, nunca mejor dicho, porque la marea casi se palpa y el viento también. Bueno, bendigamos el viento, bendigamos la marea, porque sin esos elementos tampoco estaríamos aquí, ¿no? Saludo naturalmente a las personas que nos están siguiendo en streaming. Bien, retos y posibilidades de la longevidad. Ni siquiera percibimos a menudo que la longevidad es un gran regalo que nos hace la vida. Esos horas, años, décadas extra que nuestra generación, las generaciones precedentes, las generaciones que nos van a seguir o que ya nos están siguiendo, están disfrutando. Seguramente sabemos valorar el regalo que recibimos, aunque creo que no somos plenamente conscientes de la parte buena y menos aún de la parte, no diré mala, de la parte retadora, de la parte, y quizá abusando del lenguaje coloquial, fastidiosilla de la longevidad. Esto es de lo que quiero hablar. Inmediatamente que evocamos el término longevidad, evocamos también muchos otros términos que cuelgan y que están asociados, como eso que describe la palabra que empieza por E, la pronunciaré una sola vez, envejecimiento. No me gusta esa palabra. Los clásicos decían nomina sunt domina, los nombres son presagios. Y si las palabras no están bien elegidas, si son malas o resultan ser malas expresiones de lo que quieren describir, los presagios asociados a eso que quieren describir tampoco son buenos. O por lo menos, de alguna manera, los registramos en nuestra mente y los convertimos en menos buenos de lo que en realidad son. Por eso me gusta más el término longevidad. El hecho extraordinario de que sobrevives a tu esperanza de vida, de que toda tu generación sobrevive a su esperanza de vida. Y esto sin cesar, desde hace 150 años, a un ritmo relativamente estable, y no mucho antes en las épocas históricas, porque en el
paleolítico, no el neolítico, cuando tuvo lugar la gran revolución de la domesticación de plantas y animales, sino antes, en el paleolítico, la esperanza de vida, por lo que se sabe del registro fósil, era ligeramente superior a los 30 años, unos 32, ligeramente superior a los 30 años. En media, por supuesto, había individuos que vivían muchos más años, pero por cada uno de estos había otro que moría mucho antes de esa esperanza media de vida. En media, 32 años. La revolución neolítica logró que bajara la esperanza de vida. Algo contraintuitivo, pues la revolución neolítica consistió en el gran avance de la domesticación de plantas y animales que permitió el sedentarismo, aunque, en fin, se está observando en los registros que las cosas pudieron suceder con causalidad inversa, y la esperanza de vida descendió. Luego la esperanza de vida sufrió oscilaciones alrededor de los 30, 31 años, hasta el Renacimiento, prácticamente hasta el Renacimiento. En los casi 10.000 años que transcurrieron entre el momento en que 10.000 años en que se domesticaron las plantas y los animales hasta el Renacimiento, la esperanza de vida apenas aumentó. Despegó levemente, especialmente en el inicio del siglo XVIII de la Revolución Industrial. Y una vez consolidada la Revolución Industrial, a mediados del XIX, la esperanza de vida empezó a acelerarse. De los apenas 36 años que era la esperanza de vida media en 1850, hoy hemos alcanzado un hito, no una meta, un hito de más de 80 años de esperanza de vida al nacer en los países avanzados, de los cuales España es el segundo en el ranking global por ahora, porque dentro de unos lustros nos convertiremos, según las previsiones, en el país más longevo del mundo. Este progreso extraordinario de la longevidad se puede observar en los gráficos y es casi lineal a un ritmo de 2 meses y medio cada década. Perdón, cada año. 2 meses y medio cada año. Eso equivale a 5 horas cada 24. Cada 24 horas, nuestra esperanza de vida aumenta en 5 horas. Si la esperanza de vida hiciese ruido o doliese, como duelen las articulaciones cuando los niños y las niñas de 12, 13 años están creciendo y se despiertan llorando, si la longevidad hiciese ruido o doliese, no podríamos dormir. De este fenómeno extraordinario es el que quiero revelarles, permítanme la pretensión, algunas de sus posibilidades enormes que ya está teniendo, que ya estamos pasando por caja, por así decirlo, para beneficiarnos de ellas. Pero también tiene consecuencias de las que quizá no seamos conscientes y por lo tanto no estemos seguramente ni individualmente ni como sociedad a la altura de ellas. Seguro que no han podido evitar ligar esto que estoy diciendo con el debate de las pensiones. Les hablaré poco de ello. No he venido aquí a hablar de pensiones, he venido a hablar de algo mucho más grande, que es la longevidad. De manera que ya he ido despejando el primero de los puntos que quiero tratar, ¿no? No me gusta la palabra que empieza por E, porque es que no es eso lo que sucede. Y por lo tanto, si aludimos a lo que nos pasa como envejecimiento, es la segunda vez que lo digo y todavía no me he desplomado, estamos diagnosticando mal el problema y no lo estamos resolviendo bien. No el problema, que nadie quiere resolver el hecho extraordinario de que cada vez vivimos más, sino algunas de las consecuencias que trae consigo. Las estamos diagnosticando mal, nos estamos equivocando en el plano político, en el plano institucional, en el plano colectivo y en el plano individual. Y algunos sujetos posiblemente avanzados en su forma de ver las cosas están empezando a entenderlo. Pero no depende de su edad el que lo entienda. Depende de muchas circunstancias que hoy pues todavía no están muy extendidas. Longevidad, no lo que describe la palabra que empieza por E. La longevidad tiene muchas caras y aristas, algunas de ellas punzantes, afiladas y vértices punzantes. Y nos está haciendo agujeros en nuestro tejido social, en nuestro tejido productivo, en nuestro tejido de consumo, en nuestra cohesión,
en muchas de las manifestaciones que, hay que admitirlo, son más propias del siglo XX que del siglo XXI, en el que ya estamos bastante avanzados, si hablamos desde 2019 a punto de terminar, ¿no? Hablaré muy rápidamente de todas esas caras y aristas, solo de algunas de ellas, porque tienen muchísimas más, y lo van a ver enseguida, ¿no? Las pensiones y su futuro. Me gusta más hablar del futuro de las pensiones, no de las pensiones tal cual están hoy, que están muy bien, solo que dudamos de si nos las van a poder pagar como nos gustaría, no nosotros, que ya tenemos garantizado ese derecho, sino los más jóvenes. Suceden cosas extraordinarias cuando se preguntan a jóvenes de menos de 40 años, una buena mitad, algunos de ellos educados en buenas escuelas incluso, una buena mitad opinan que no van a cobrar pensiones. ¿Qué diablos hemos hecho para que piensen así? Pero ¿cómo hemos hecho las cosas tan mal para que se manifiesten de esa manera personas que saben, se supone, más que nosotros de muchos temas? Pero nos gustaría saber lo que saben nuestros hijos. A ellos también nos gustaría saber lo que sabemos nosotros, no se crean que no. Pero, en fin, podríamos hacer un pacto entre todos, ¿no? Y sin embargo, cuando se les pregunta, opinan dónde lo han oído. Yo me interrogo a mí mismo y digo, a mí desde luego no me han oído eso de que no van a cobrar pensiones, porque yo no soy de los que piensan de esa forma tan ridícula. Pero ¿dónde han oído los jóvenes que responden a esas preguntas de las encuestas que no van a cobrar pensiones? Quiero hablar del futuro de las pensiones, porque les va a sorprender lo que les diga. Y luego, esto es implicaciones para la industria de las pensiones. Solo quiero evocar un aspecto, no he venido aquí a venderles ningún producto. Quiero comentar con ustedes mi sensación de que como no estamos acertando en el diagnóstico, tampoco tenemos buenas soluciones. Y por lo tanto, si diéramos con esas buenas soluciones, no para las pensiones, porque las pensiones son una consecuencia de un fenómeno extraordinario que nos hemos ganado a pulso a lo largo de la historia, que es la jubilación. Entenderíamos mejor la jubilación y estaríamos en condiciones de solventarla mucho mejor de lo que lo estamos haciendo con nuestra visión pacata, paleta, cortoplacista e incluso contaminada por prejuicios sobre la sociedad, sobre el ciclo de vida que se generaron hace décadas y que no nos hemos quitado de encima todavía. Y sí, sé lo que me van a responder cuando les toque el turno. Tengo la respuesta preparada, ¿no? Miren, estos son curvas de supervivencia. En el eje vertical tienen ustedes generaciones normalizadas de 100.000 individuos. Y en el eje que van disminuyendo hasta que desaparecen a cero. Y en el eje horizontal tienen ustedes edades puntuales, desde los 0, que son los años a los que todavía, hoy por hoy, la gente nace. La gente nace con 0 años, pero esto puede cambiar. Y no sabía poner el signo de la edad con la que van a nacer. Algunos nacen con menos 3 años y otros con más 5, ¿no? Hasta edades hoy consideradas extremas, 120 años. Casi nadie en la historia que tenemos escrita ha superado los 120 años. Y solo yo me viene a la memoria una persona en 1987, francesa, Jean Calment, que vivió 127 años y 100 y pico días. Solo una persona en los registros, que sepamos, ha llegado a esa edad tan... De ahí que muchas personas, incluso sabias, opinen que la vida humana tiene un límite absoluto, que no se puede franquear. Pues bien, cada vez menos personas, pero no son muchas, y me refiero a la élite de los que piensan en estos temas y de los que trabajan en laboratorios, con datos y demás, cada vez más personas de este selectísimo club opinan que no existe un límite a la vida humana. Hay un biomédico y gerontólogo angloamericano llamado Aubrey de Grey, basado en California, que opina que la persona que ha de cumplir 1000 años ha nacido ya. Es decir, pertenece a una generación de unos 50 años que se va a beneficiar de
factores, terapias, elementos que ya están en los laboratorios y que en lo que le queda de vida a esta persona, obviamente antes de fallecer a la esperanza de vida que tiene, una persona de 50, que pueden ser 30 años más, o más, o 35 años más, esas soluciones las va a poder testar en su propio cuerpo. Bueno, esto es ciencia ficción, si ustedes quieren, no me detendré en ello, pero consideren que esos 120 años están ahí para contener las dimensiones del gráfico. Bien, la curva azul del todo es la curva de supervivencia, son datos históricos del INE, de 1900, hace 120 años en España. Nacían 100.000 personas, o de cada 100.000 personas que nacían, antes de cumplir 5 años, había desaparecido casi el 40%. Una mortandad infantil horrenda. Hasta que a finales del 19, o en la segunda mitad del 19, se dieron cuenta los médicos, los higienistas, que entonces no existían como tal, que lavándose las manos, las comadronas y todos los que intervenían en los partos, se podía evitar el grueso, lavándose las manos, no una pastilla sideral, se podía evitar el grueso de la mortandad infantil. Higiene. Eso era la salud pública hace un siglo. Higiene. Ni siquiera la penicilina, que vino mucho después. Bueno, pues efectivamente, algunos llegaban a los 90, 95, quizá 100 años, pero muy poquitos. Fíjense, esa línea vertical, gris, que tienen ahí cortando a la línea azul, a la curva azul, en el límite de los 65 años, es el corte de ese año, 1900, los que sobrevivían a esa edad. Ya se dan cuenta de que sobrevivían menos del 70% de una generación, hace 120 años. Bueno, trasládense ahora a la línea naranja superior, la más ventruda. Esa es la de 2017, de antes de ayer. Ya no hay mortandad infantil, ya no es posible reducir la mortandad infantil porque lo que subsiste es marginal. Y tendríamos que gastar lo que no está escrito para evitar que no muriese nadie antes de cumplir los 5 años. ¿Vale? No vamos a hacer eso. Haremos todo lo posible por salvar esas vidas. Y ya está todo organizado en nuestro sistema de salud pública para evitarlo. Pero no se puede hacer más. Ya no hay más vida que arrancar a esas edades. Pero fíjense, es que a los 65 años llegan casi el 90% de una generación. No menos del 30% como en 1900. El área que hay, si hay algún ingeniero en la sala o matemático o matemática, el área que hay entre la línea roja y la línea azul de abajo, toda esa especie de uso, esos son personas, años que hemos ganado a la vida en más de un siglo. Se visualiza mal, porque estamos hablando de muchos millones de personas, de muchos años, y por lo tanto muchos millones, cientos de millones de personas, años que hemos añadido a la vida en más de un siglo. Todas esas ganancias de vida, ¿a dónde han ido? A edades laborales, por debajo de los 65 años. Edades laborales. Por eso el siglo XX, que fue un siglo monstruoso en términos de guerras, dictaduras de toda laya ideológica, holocaustos, horrores sin fin en la historia de la humanidad, fue además un siglo en donde la productividad por empleado aumentó lo que nunca había aumentado. La productividad, el salario real, el pan que nos comemos o que se han comido todas estas generaciones. Las ganancias de vida a edades laborales traían pan. Pan. Todo lo que nos quedaba de ganar, imagínense que todos vivíamos 120 años y no más. Habría que cuadrar la esquina aquella, ¿no? Imagínense una línea horizontal y una vertical que cierra la caja. Pues todo ese espacio de personas, años, lo tendríamos por delante. ¿A dónde irían esas ganancias de vida? ¿A edades laborales o a edades no laborales? Si ya a los 65 años vive el 90% de una generación.
a edades no laborales. Las edades laborales traen pan o demandan pan. Demandan pan, ¿no? ¿Saben cuál es el problema de las pensiones? No que no nazcan niños, no. Eso es muy secundario. Me pone muy nervioso que vengan los policy makers diciendo que lo que hay que hacer es fomentar la natalidad y luego podemos hablar de esto. El problema no es ese. El problema es que cada día que pasa vivimos 5 horas más y que la esperanza de vida al nacer hoy supera los 80 y que la edad de jubilación sigue siendo 65, la efectiva 64, menor que la edad de jubilación en 1900. En 1900 la esperanza de vida era inferior a 40 años y la edad de jubilación ya era de 65 años. La edad de jubilación no ha cambiado en un siglo y 20 años y sin embargo la esperanza de vida más que se ha duplicado. Quédense con esta figura porque es relativamente fácil de entender. Aquí tienen los números que se desprenden de ahí, más detallados. Estos no son cálculos, no hay que ir a Harvard ni a Salamanca para hacer estos cálculos. No son cálculos, son números que se desprenden de las tablas de mortalidad del INE. No hay más que coger las tablas, leerlos y pintarlos aquí. Cuando yo se lo pedí a un ayudante, hace años ya, le dije, Francisco, calcúlame no, mira a ver en las tablas de mortalidad históricas y presentes del INE, a qué edad hoy sobrevive el 26,2% de una generación que era el porcentaje que a los 65 sobrevivía en 1900. ¿Me entienden, no? Dime a qué edad hoy sucede eso que sucedía a los 65 en 1900. Y me dijo, 91 años. Hoy, a los 91 años, sobrevive el 26,2% de una generación. Cosa que sucedía en 1900 a los 65. Y bueno, ahora calcúlame o mírame la edad a la que nos quedan los mismos años de vida que nos quedaban en 1900 a los 65. En 1900 a los 65 años quedaban 9,1 años de vida. Hoy, para encontrar la edad a la que nos quedan 9,1 años de vida, hay que ir a los 81 años. Esto se lo pedí en un email, me respondió 91 para la primera métrica, 81 para la segunda, no me lo creí. Dije, ¿dónde vas? Mira, bien de nuevo. Volvió a mirar y me volvió a responder lo mismo. Se lo volví a preguntar una segunda vez y me volvió a responder lo mismo. Y entonces lo miré yo. Perezoso que soy, pero lo miré. Y dije, luego los 65 años de 1900 corresponden a algo, hoy, a algo entre los 81 y los 91. Puede que alguien lo haya pensado, pero no estoy diciendo eso que ustedes están pensando. No estoy diciendo que hoy la edad de jubilación debería estar entre los 81 y los 91. ¿Yo he dicho eso? No lo estoy diciendo. Yo lo que estoy diciendo es que hoy, a algo entre los 81 y los 91, se está tan bien, o tan mal, tan bien en términos medios, como se estaba en 1900 a los 65. Eso es lo que estoy diciendo. Y eso es enorme. Enorme. Y si tuviéramos memoria o supiéramos cómo vivían nuestros tatarabuelos, nuestros abuelos, nuestros padres, 3 generaciones entre medias, sabríamos perfectamente de lo que estamos. O si pensáramos en eso, porque lo sabemos, pero no pensamos. No pensamos. Sabemos el enorme regalo que hemos recibido. No me gusta eso de la cuarta edad. ¿Qué pasa? ¿Que luego vendrá la quinta, la sexta, la séptima edad? No, esas métricas no. Esa forma de referirse a los fenómenos, como el que nos ocupa, no carecen de sentido, porque entonces no tendríamos parada. Porque ya les digo que el fenómeno de la extensión de la vida es imparable. Sí, oirán por ahí quienes digan, no, pero es que ciertos colectivos, su esperanza de vida está cayendo. Los rusos, cuando cayó el muro de Berlín, se dieron al vodka. Vale, los votantes de Trump, lo que usted quiera. Que por cierto, si los votantes de Trump pues tienen ese problema de esperanza de vida decreciente, aún hay esperanza, ¿no? Aunque lleve tiempo. Pero no. Porque algo parecido a lo que el lavarse las manos a finales del 19 supuso, está en los laboratorios.
mucho más avanzado, mucho más sofisticado. Pues no es lo mismo duplicar la esperanza de vida cuando se tiene 40 años al nacer que duplicarla cuando se tienen 82. Duplicarla cuando se tiene 82. No basta con la penicilina ni con lavarse las manos. Pero algo tan revolucionario como eso, de tanto impacto como eso, tengan por seguro que sucederá. Y no sé decirles más, pues yo no soy experto en la cosa. No sé decirles más, pero tengan por seguro que algo de eso sucederá. Y además sucederá descentralizadamente, democráticamente, no será una élite quien disfrute de esos cacharros o de esas píldoras o de esos, digamos, elementos biónicos, ¿no? No sé si han visto la película Elysium. Véanla de nuevo, con esto que les acabo de contar. A ver cómo la ven, con qué ojos la miran, ¿no? No lo sé, pero es que estamos en ese... es la gran edad. Cuando se inventó la seguridad social en la Alemania unificada del Kaiser Guillermo y del canciller von Bismarck, 1880, pues la esperanza de vida era eso. No llegaba a 40 años. La edad de jubilación se puso en 70, luego se bajó a los 65, lustros más tarde. No había pastillas, no había soluciones milagro, pero la cosa estaba ya en marcha, ¿no? Y esa era la gran edad, los 65 años era la gran edad. Pero es que hoy tenemos que aguantar que Naciones Unidas nos diga que en 2060 o 2100, con esa ridícula barrera de los 65 años, ¿se imaginan la barrera de los 65 años en 2100? Pues va a haber tal tasa de dependencia de los mayores respecto a los jóvenes, de no sé qué, no vamos a... Pero ¿qué forma de analizar los problemas es esa? Los 65 años ya están obsoletos. Por supuesto como edad de jubilación, por supuesto como barrera etaria que separa una clase de otra. ¿Por qué a una persona de 65 años nos tienen que regalar un abono de transporte cuando lo podemos pagar? Y muchísimos jóvenes, que además trabajan muchas más horas de las que hemos trabajado nosotros hasta hace poco, que ganan la tercera parte de lo que ganamos nosotros, ¿no se les puede subvencionar un abono de transportes? ¿Por qué? Quiero soliviantarles, no se crean. Quiero que piensen críticamente en esto que estamos. Es la gran edad. Es que la gran edad se va desplazando, es una una diana móvil, ¿no? El prisma de la longevidad. Inmediatamente se habrán fijado en ese espléndido afiche, ¿no? Ese cartelón de las películas, ¿no? El becario. Dos grandes actores, un actor y una actriz, un gran actor por cualquier estándar que lo midan y que hace un papelón. ¿Vale? Quizás recuerden algunas escenas verdaderamente hilarantes, ¿no? De cuando saca su móvil de primera generación y se da cuenta de que tiene sus amigos o sus colegas, de que son décadas más jóvenes que él, ¿no? El becario. Experience never gets old. La experiencia nunca envejece. Nunca. Tenemos ideas totalmente equivocadas sobre lo que sucede en el mundo donde la edad cuenta, el mundo laboral. Naturalmente el mundo de las relaciones intergeneracionales, ¿no? Solo me referiré a dos o tres de las que tenemos ahí. Cada uno de estos temas da para una tesis doctoral. Y por supuesto para un ciclo entero de conferencias, ¿no? La primera de ellas, la práctica de la prejubilación. ¿Pero qué es eso de la prejubilación? Mucha gente se cree que la pre-jubilación es una figura normativa de la seguridad social. Pues no, busquen en las leyes, googleen en el BOE. No existe una figura normativa arreglada que diga que la seguridad social, el INS, el Ministerio de Empleo, etcétera, etcétera, practica cubre o incluye entre sus la jubilación anticipada, la flexible, la activa, la no sé qué, la no sé cuántos. No existe. Eso es una convención que una empresa y sus trabajadores adoptan y que ya en las bodas, bautizos y comuniones se multiplica, se generaliza como si fuera un estatus legal. No. Más o menos doloroso, una empresa prescinde de sus trabajadores y más o menos doloroso, un trabajador prescinde de su empresa. Anda que no hay trabajadores que prescinden de su empresa.
Práctica muy saludable, por supuesto, cuando uno no está a gusto. ¿Vale? No, la prejubilación es una condición difusa que obviamente tiene consecuencias, que hay que enmarcar en las leyes laborales, que hay que enmarcar en los convenios que contemplen ERES, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es una figura normativa. La tasa fija del empleo. Es que hay que prejubilar a la gente, y esto a veces lo dicen los preámbulos de las leyes, hay que facilitar la jubilación temprana o anticipada de los trabajadores para el relevo generacional. Error, error. Una falacia, por decirlo suavemente. No es así. Si el trabajo que yo sé hacer lo sabe hacer un joven, o el trabajo que un joven sabe hacer lo sé hacer yo, ¿saben cuántos telediarios le quedan a ese trabajo? 2. ¿Saben quién va a hacer ese trabajo? Un robot. Ya lo están haciendo. Y cuantos más robots, mejor. Una economía que se basa en trabajos intercambiables entre personas de 20 años y personas de 70, no es una economía productiva, es una economía de mediados del siglo XX. No, el trabajo no es una tarta fija que la porción que tú te llevas no se la lleva el otro. Eso es un tremendo error. Si tenemos eso, entonces hay que preocuparse mucho, y puede que lo tengamos en algunos sectores. Y luego, la jubilación forzosa. Eso no existía en nuestro ordenamiento. Estaba desterrado, prohibido incluso, casi. Hay muchos países donde jubilar obligatoriamente a un trabajador va contra la ley, is unlawful, y se dice claramente en las leyes. No está permitido. La jubilación es un derecho, no es una obligación. Y bueno, si uno quiere prescindir de un trabajador, lo que tiene que hacer es despedirle. Si hay causa, y si no hay causa, hay consecuencias. Ya está, punto. Punto. Las leyes están para cumplirlas, pero no hay que inventarse cosas raras. Pues bien, desde finales del año pasado ya tenemos la jubilación forzosa en nuestro ordenamiento. Adivinen quién la ha metido. El gobierno, obviamente. No yo. Desgraciadamente ya tenemos la jubilación forzosa en nuestro ordenamiento. Pero bueno, esto es solo una pequeña muestra. Fíjense, otro prisma. Llamo a la divisoria intergeneracional. En realidad es el diálogo. Debería ser un diálogo, pero a veces no lo es. Es una bronca sorda entre generaciones, ¿no? Quizá algunos de ustedes, yo de luego me acuerdo perfectamente de lo de la Beat Generation, ¿no? La generación Beat. Los Angry Young Men, era gente joven que estaba enfadadísima, ni ellos sabían por qué, pero estaban enfadados, porque había que estar enfadados. Los jóvenes tienen que estar enfadados. Lo malo es cuando saben por qué. Cuando un joven no sabe por qué está enfadado, eso tiene arreglo. Ahora, hijo, sigue enfadado, te quito el wifi por la tontería que me acabas de decir durante 3 días, 4, lo que sea, es insoportable. Ahora, ya te desenfadarás. Pero cuando un joven sabe por qué está enfadado, y tienes razón, y no hablo de adolescentes, hablo ya de jóvenes que están aportando a la actividad, al empleo, a la producción de valor, a la financiación de todos los programas de bienestar, como el que más. Y están enfadados. Digo, oiga, ¿esto se va a acabar alguna vez? Yo no quiero disfrutar exactamente lo mismo que tú disfrutas. Aquí tienes lo que haga falta, pero ¿qué decís que estáis defendiendo cuando estáis preparando el mundo para que yo pueda seguir trabajando 30 años más? Bueno, pues si no, dejadme a mí que lo haga. El conflicto generacional larvado que hay es una de las consecuencias de una mala comprensión y uso de la longevidad. ¿Vale? Tenemos esa tiránica barrera de los 65 años. Cada vez hay más gente que demuestra que eso no es una barrera para nada. Pero es que las Naciones Unidas siguen haciendo sus malditas proyecciones de tasa de dependencia demográfica poniendo la barrera a los 65 años. Es que yo me parto cada vez que veo una pirámide de edad con la barrera de los 65 para el año 2100. ¿Ustedes se creen de verdad que en 2100 alguien serio, si es que existen demógrafos todavía, porque a este paso van a desaparecer todos, algún demógrafo serio seguirá utilizando la barrera de los 65 años? Antes,
de que eso siga sucediendo, la sociedad a la que pertenece ese demógrafo habrá desaparecido, se habrá extinguido. Se habrá extinguido. Calculen 5 horas cada 24 más de vida. Calculen los días que nos quedan hasta 2100 y multiplíquelo por 5 horas y tradúzcanlo en años de esperanza de vida. O si quieren más fácil, nos quedan 80 años para 2100, ¿no? 8 décadas. 2 años y medio por década, que pueden ser más. Esos son 20 años más de esperanza de vida. Nuestros hijos van a vivir más de 100, con una probabilidad elevadísima. ¿Por qué queremos que empiecen a trabajar tan jóvenes? Es que díganselo ya, nietos, hijos, que sea, que no se van a poder jubilar como su padre, ni de broma. 65 años de jubilación para una persona que va a vivir 100 años y que habrá empezado a trabajar a los 30 y tantos. ¿Pero qué dicen? Háganles hacer el cociente entre los años trabajados y los años en jubilación. Va a ser 1. ¿Saben cómo se paga eso? Como a niños se equivocan. Con mucho ahorro, más de la mitad de su sueldo. Me da lo mismo que envía en forma de cotizaciones o en una hucha privada o en una hucha colectiva, me da igual. Y si fuera con niños, dado que estos niños van a vivir muchos más años que las personas a quienes les van a pagar las pensiones, en 2100 tendríamos 20.000 millones de almas en el planeta. Porque esto que pasa en España pasa en todos los países del mundo, ¿eh? Ojo, 20.000 millones de almas. Pero si el planeta solo admite 11.000. Y estamos hablando ahora, estamos cerrando la COP25, ¿no? Entenderán por qué me pongo nervioso cuando nos dicen de que hay que tener niños para que nos paguen las pensiones. Me parece algo moralmente muy rechazable. ¿Dónde están los niños que no vamos a tener? Ya no es un jeroglífico. La respuesta no es la gallina, no es un acertijo. La respuesta está muy clara en lo que he dicho. Los niños que no vamos a tener o que no estamos teniendo, ayer saltaron todas las alarmas por la natalidad en el primer semestre de este año. 170 y tanto. Pero nadie hizo un titular diciendo, este año, en el primer semestre, hemos añadido, semestre tiene, ¿cuántos? 180 días, ¿no? Por 5 horas hemos añadido todas estas horas a nuestra esperanza de vida. ¿Alguien ha dicho que hemos añadido 1 mes y medio casi a nuestra esperanza de vida en los 6 meses transcurridos? ¿Alguien ha dicho eso? ¿No les parece un titular tan potente, al menos? No reivindico un estatus ideal. Un titular tan potente, al menos, como el que solo han nacido 176.000 niños. Pues no, señor. Estamos envenenados con el problema, lo diagnosticamos mal y nos parecen pocos para que nos paguen las pensiones. Pues no, los niños que no tenemos y los que no vamos a tener están en las horas de más de vida que ganamos cada día, en los meses de más de vida que ganamos cada año, en los años de más de vida que ganamos cada década y en las décadas de más de vida que ganamos cada siglo. Y podría seguir así ad infinito. Si en vez de 5 aportásemos 24 horas más a nuestra esperanza de vida cada 24, ¿saben lo que nos pasaría? Sí, lo que están pensando. Viviríamos eternamente. ¿Saben lo que es vivir, aparte de retar a la providencia? ¿Saben lo que es vivir eternamente? Aguantar a tu hijo adolescente, tu pareja, tu jefe, tu subordinado, toda la vida, toda la eternidad, para siempre, que diría el otro. Bueno, eso no va a pasar. Pero a lo mejor sucede que en vez de 5 añadimos 6, no sé cuándo, o 7, u 8, o 10. A lo mejor sucede eso. También podemos extinguirnos si nos negamos a entender lo que nos pasa, y esto también tiene su probabilidad. Soluciones, entonces, para jubilación, no realmente, para afrontar un ciclo de vida tan extraordinario como este, que ya lo es respecto a lo que era hace 20 años, pero es que a finales del siglo XX teníamos un ciclo de vida extraordinariamente rico en comparación con el que tenían nuestros padres. Y no nos hemos dado cuenta. ¿Qué hacemos? Seguimos jubilándonos a los 65 años. Todo el tiempo de vida que ganamos va a edades no laborales. ¿Y saben qué hacemos con él? Lo tiramos por la borda, eso sí, de un crucero. Eso es lo que hacemos.
Y yo no estoy diciendo que todo el mundo, toda la vida, trabajar, no, léanme bien. Habla del individuo típico, del medio. En los grandes números es lo que nos sucede o les va a suceder a la inmensa mayoría de los sujetos. Y luego tendrán dos colas. Los que vivirán todavía más y los que vivirán menos. O los que tendrán trabajos nada onerosos físicamente y los que tienen trabajos muy onerosos. Por supuesto que hay que ocuparse de ellos. ¿No lo hacemos ya? ¿Vamos a dejar de hacerlo? No. No, si yo digo que los 65 años ya es una edad muy temprana de jubilación, no quiero decir que si hay mineros, que cada vez hay menos además, y los pocos que hay, claro que nos hacemos cargo de ellos, ¿no? Pues oye, tendrán su esquema de jubilación bonificada como lo tienen ahora. Claro que sí, claro que sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Interprétenme bien, por favor. Yo no tengo seguramente tanto corazón como el resto de ustedes. Pero eso es lo que está pasando. Y mientras tanto no tenemos las finanzas a la altura de la sociedad que podemos ser. No somos la sociedad. The Good Society. Si ustedes traducen esto literalmente, dice la buena sociedad. Si estuviéramos en Euskadi, pues dirán, sí, mi choco de cocina, ¿no? O los amigos de la buena música. No. Good no significa bueno. Significa decente, justo, productivo. Good Society. Es una expresión acuñada. No tenemos una expresión equivalente en castellano, ya lo lamento. Y no tenemos ni las finanzas ni otros compactos sociales a la altura de lo que es una good society en el siglo XXI. Una sociedad que se conmisera, una sociedad compasiva, una sociedad avanzada, una sociedad sofisticada, una sociedad liberal, una sociedad decente y justa. Alguien con sentido del humor me podría hacer, entre paréntesis, defina justicia, ¿no? Ya lo sé, no es fácil. Lo que ustedes entiendan, cualquiera de ustedes, estará bien. No tenemos soluciones para vidas más largas, no tenemos buenas soluciones. Y debería entonarme a culpa, yo pertenezco a este sector. Y hago mi pequeña grano de arena, pero no. Yo tampoco las tengo, pero es que no las tienen en ningún lugar del mundo. Yo tengo la suerte de interlocutar con gente que sabe muy bien lo que está pasando en otros países, ¿no? Y que son, bueno, más que premios Nobel, ¿no? No tenemos buenas soluciones, ni financieras, ni aseguradoras, ni basadas en los activos que tenemos, ¿no? En España hay un activo por excelencia, que además vale 4 veces el PIB, casi 5 billones de euros, el ladrillo. Es el activo más democráticamente repartido. Todavía estamos pensando en legárselo a nuestros hijos, pero ya les hemos dado cariño, les hemos dado afecto, les hemos educado, les hemos sanado cuando lo han necesitado, les hemos cambiado los dodotis. ¿Qué más quieren? ¿Nuestro piso? Este silencio es deliberado. Piénsenlo. Es que no, es que a lo mejor tenemos que hacer otras cosas con todo eso, ¿no? Necesitamos integridad, necesitamos transparencia. Es que la longevidad nos interpela en tantas dimensiones, ¿no? Que esto es muy, muy importante. Voy a ir terminando. Las pensiones, bueno, todo esto les va a sonar. El fondo de reservas se acaba. Tanto mejor. Eso es, como dirían los ingleses, totally uninteresting. No pasa nada. Ya era hora de que se acabara el fondo de reserva de la seguridad social. Es muy secundario. Muy secundario. No nos van a llamar de Bruselas, se lo aseguro. Sostenibilidad, si hiciéramos reparto rabioso, tendríamos que suprimir 2 de las pagas, de las 14 pagas de pensiones. Los recursos no nos dan para tanto. ¿Qué hacemos? Nos endeudamos. Y lo defendemos a ultranza, decimos que por nuestros nietos. Pero es que la montaña de deuda que les vamos a pasar va a ser descomunal, ¿eh? Cuidado, que esto es una de las consecuencias fastidiosillas de no querer remover la barrera de los 65 años. Podemos saber, como en Suecia, hacernos los suecos, cuentas individuales. Oye, yo cotizo, al cabo de mi vida he cotizado 200.000, 300.000, 400.000 euros. Si me dan un tanto nocional, que es el crecimiento real del PIB, del 1,5, del 2%, durante esos 40 años acabo con 500.000. Conviértamelo en una pensión vitalicia.
¿Ustedes creen que eso es lo que hace la Seguridad Social? No. Coge lo que pagamos, lo reparte para pagar las pensiones del momento, nos acredita las bases por las que hemos cotizado, la edad que tenemos cuando nos jubilamos y los años que hemos estado cotizando, pero no el tipo por el que hemos cotizado, no el porcentaje. No nos acredita lo que efectivamente hemos cotizado, ¿eh? No, sino estos tres elementos. Y nos calcula una pensión que es una fórmula matemática incomprensible que no tiene en cuenta para nada lo que vamos a vivir. La esperanza de vida. Y la Seguridad Social tiene actuarios, pero por lo visto no los usa. Es la fórmula más absurda que yo conozco. Y no es de las peores, que las hay peores. Y conozco unas cuantas. En Suecia es muy diferente. Y su sistema es sostenible, es suficiente y la gente tiene sus derechos bien acreditados, ¿no? Capitalización plena, olvídense, esto solo lo piensan los piraos, no es posible. Y luego hay un recurso extraordinario. Cuando hablamos de jubilación y de su financiación, solo pensamos en recursos financieros, en ahorros que movemos en el tiempo, movemos en el lugar, sacamos de un bolsillo, lo metemos en otro. No, hay un recurso valiosísimo del que les llevo hablando casi 3/4 de hora. El tiempo. Si ustedes sacan medio año de su jubilación, lo dedican a trabajar. Sí, ya sé que a veces es difícil encontrar trabajo, el paro, en una sociedad avanzada no hay paro. No hay paro. Hay muchas en el mundo donde no hay paro. Si tenemos aquí tanto paro será porque no somos lo avanzados que nos creemos que somos. Pero vamos, supongamos que resolvemos ese problemilla. No hay paro. Vale, de manera que podemos sacar medio año de nuestra jubilación y dedicarlo a trabajar. Nos jubilamos medio año más tarde, eso es dinerito que aportamos, derechos que ganamos, y todos están contentos. Los que puedan, los que no, pues tendrán su tratamiento, claro que sí. Fijar la edad de jubilación en función de la evolución de la esperanza de vida. Esta es la mejor indexación automática. Hablamos de indexar las pensiones con el IPC, vale, bueno, los salarios, vale, bueno, con el PIB, vale, bueno, pero la mejor indexación que podemos hacer es la esperanza de vida con la edad de jubilación con la esperanza de vida. Hagamos una fórmula muy sencilla, todo el mundo la entiende. Edad de jubilación igual a esperanza de vida menos X. ¿X qué son? 15, 20 años. Da igual, pónganlo, pero no lo toquen. Va corriendo la esperanza de vida, aumenta la esperanza de vida, aumenta la edad de jubilación. ¿Retrocede la esperanza de vida? Lo justo es que retroceda la edad de jubilación. ¿No han oído ustedes hablar de que si retrocede la esperanza de vida vamos a retroceder la edad de jubilación? No, esta fórmula lo logra. Y es el álgebra más sencilla que se explica en la primaria. Y podríamos aprenderlo nosotros también, ¿no? De manera que hay cosas que hacer, pero claro, no suenan. ¿Qué hacen otros países? Pues miren, Estados Unidos, Suecia, Reino Unido, rasgos comunes. Las pensiones, la seguridad social existe en todo el mundo. Hay 170, 180 sistemas de seguridad social en el mundo. Todos cortados por un patrón muy parecido. Pues son hijos o bien de Bismarck, en la Alemania unificada de 1800, de la segunda mitad del 19, o hijos de Beveridge, la Inglaterra de casi de posguerra, de la segunda posguerra mundial. ¿Vale? Un sistema de seguro obligatorio profesional o un sistema de pensiones mínimas, universales casi. Estos son los padres de todos los sistemas de seguridad social que hay en el mundo. En España, la seguridad social da el 80% del último salario, la primera pensión, el 80% del último salario. No hay tasa de sustitución, que es así como se llama, más alta en todo el mundo que en España. La había en Grecia. Pero Grecia entre 2010 y 2015 sufrió 15 recortes de pensiones. 15, por no hacer caso de las recomendaciones de Bruselas. En 2010 la intervinieron. 3 paquetes de rescate que terminaron en 2015. 15 recortes de pensiones. El PIB ha caído un 26%. Las pensiones han caído o un 15% para los pobres, vamos a decirlo así, o un 40% para los más afluentes, ¿no? Para los ricos. Entre un 15 y un 40%. Han parado la sangría, porque el año pasado, en 2018, ya la Comisión bendijo el rescate, está todo ya en vías de normalización, y han parado de recortar las pensiones. Es posible que reviertan algunos recortes, es posible, no se sabe. Por no hacer nada. No nos va a pasar eso, faltaría más. Siempre que hagamos algo, claro. La tasa de sustitución en cualquier país avanzado es del 50 o del 30%. Es amable lo que he puesto ahí. Porque el resto, hasta el 100 o más por cien del último salario, lo ponen pensiones de empresa dignas de tal nombre.
que en España son insignificantes. No funcionan. Y bueno, de nuevo, aquí podríamos estar hablando tal. Esto es lo que, en mi opinión, habría que hacer, pero no quiero hablar mucho de pensiones. Voy a terminar. El trabajo, fíjense en lo que ven ahí. Son riders de Globo o de Deliveroo. Imagínense que esto es algo parecido, cuesta hacer la elipsis, a aquel Filipides que fue a Atenas a anunciar el resultado de la batalla de Maratón. ¿Vale? Filipides llegó en peor estado que estos caballeros, que van mal. Los vemos ahí y verdaderamente nos fastidia. Nos fastidia. Y si no nos fastidia es porque no tenemos corazón. No queremos ver esto. Tampoco querían ver a un Filipides, los atenienses, que llegaba sin sandalias, con la ropa hecha jirones, lleno de heridas y a punto de desfallecer. Había recorrido 42 kilómetros a toda pastilla para comunicar el resultado de la... Solo pudo decir 3 palabras. Vayan leyendo todo esto. Solo pudo decir 3 palabras. Ni qué, ni qué, ni qué. En griego de la época. ¿Saben lo que significa ni qué? Victoria. Victoria. Un sujeto que inmediatamente fallecería anunciaba la victoria. Algo grande. Pues bien, a su pesar, estas personas que no merecen esta suerte anuncian algo muy grande que está a punto de pasar en la economía de la inteligencia artificial. Y que está en nuestra mano lograr que sea una victoria rotunda. O lo contrario. Que estas personas fallezcan laboralmente antes de poder pronunciar victoria, victoria, victoria. Está en nuestra mano democratizar, incorporar, abrazar a la inteligencia artificial, a los robots, porque esto es como abrazar los telares mecánicos al inicio de la revolución industrial. Esto es como abrazar la rueda al principio de los tiempos. ¿Vale? Miren, tenemos muchos problemas con el mercado de trabajo. Este es un tema intensamente investigado en la actualidad por los mejores cerebros de la profesión, sean economistas, psicólogos, sociólogos o filósofos. Los mejores sujetos de todas las ramas del saber humano. Intensísimamente. El jurado está todavía deliberando, no sabemos si esto es para bien o para mal. Pero ya empieza a tener evidencia algunos especialistas, porque llevamos 50 años conviviendo con robots, y no hablo de tostadoras. 50 años conviviendo con robots y lo que nos enseñan es que se crean muchos más empleos y de infinita mayor calidad que los que se destruyen. No pasa de la noche a la mañana. Y pasa allí donde las sociedades invierten en consenso activo, no defensivo, decir, bueno, lo que ustedes digan. No, no. Consenso activo, invierten en educación, en educación, en educación y en formación, invierten en una visión liberal de las cosas, que no ponga obstáculos al progreso. Allí es donde pasa eso. Está en nuestra mano conseguirlo. Los trabajadores ahorran, claro que ahorran, mucho, pero se compran chalés en la manga del Mar Menor. La manga del Mar Menor se va a secar o se va a inundar y los chalés no valdrán nada. Caramba, ahorremos en robots, ¿no? Ahorremos en robots, pero directamente, no a través de cosas que se nos quedan con las comisiones en cada uno de los 21 eslabones de la cadena derivada. El subyacente de toda inversión financiera es el PIB. El PIB no va a dejar de crecer, salvo que lo hagamos muy mal, que somos capaces, ¿no? Fíjense, los trabajos, vuelvo aquí, y ya voy a ir terminando. Los trabajos del futuro van a ser tan divertidos y remuneradores, estoy seguro, de que, de tal manera que nadie, véanme, no sé cuándo, nadie querrá jubilarse. ¿Saben ustedes cuál es el problema del sistema de pensiones cuando nadie quiere jubilarse? Que le sobra un dinero que no sabe qué hacer con él, porque no se pagan pensiones. Para mí está, no me tiren piedras, comisérense de mí, no estoy diciendo ninguna tontería, sé lo que digo. La mejor solución para el sistema de pensiones es que la gente encuentre que sus trabajos son buenos, divertidos, remuneradores. Y este es el legado que les debemos a nuestros hijos, no una montaña de deuda que les daremos si nos empeñamos en defender un sistema que está obsoleto y que no tiene en cuenta lo que está pasando, que por supuesto se pueden garantizar todos los derechos.
No me voy a entretener sobre la industria de las pensiones, ya he dicho bastantes cosas. Aquí tienen referencias académicas mías, trabajos, digamos, relativamente serios, no conferencias de estas a los cuatro vientos, algunos de ellos publicados en revistas internacionales. Esto es un librito que he escrito, pero me da mucho apuro y no lo voy a comentar. Muchas gracias por su atención y estoy a su disposición para responder algunas preguntas. Gracias. ¿Había una pregunta por ahí o donde ustedes quieran? Sí. Bueno, pues después de esta interesantísima exposición, quería preguntar. Anoche oí en un debate televisivo y un comentario terrorífico de la muestra la presión social que hay con el tema de la edad. Alguien comentó criticando a las parejas que con más de 40 años tenían hijos y decía que eso ya no eran hijos, que eran nietos, con 40 años, ¿eh? Entonces yo querría preguntarle por su opinión sobre las mujeres que se acogen a técnicas médicas que ya están por ahí, que también reciben muchas críticas, pero que deciden tener hijos a la edad en que realmente podrían ser abuelas. ¿Usted qué opina de esto? Mire, yo he acogido a un niño de 9 años hace 10 años. Ahora tengo 68. Y mi mujer tiene algunos menos que yo, ¿no? Y en absoluto nos hemos sentido abuelos de ese niño. Pero es que además yo creo que esa libertad individual, es decir, eso está ahí, esas técnicas están ahí. Nadie las ha prohibido, nadie ha dicho que son... ¿Por qué no usarlas? Yo jamás me tomaría la impertinente libertad de criticar a personas que utilizan los mecanismos validados, legales, validados por la ciencia, para sus criterios de reproducción. Lo que desde luego no soportaría es que hubiera un dictador barato que me dijera los hijos que tendría que tener, o muchos o pocos, no lo soportaría. Lo mismo me dice esto que me sorprende y francamente no puedo aprobar en absoluto comentarios de este tipo y menos en una tertulia radiofónica, ¿no? Me fastidia lo que también se está oyendo estos días, esa alarma general sobre el invierno demográfico. Pero si la demografía que vivimos es la mejor de toda la historia de nuestra especie, llevamos ya 200.000 años. No es verdad. No es verdad. Y no sé, es que no imagino que pueda haber alguien interesado, seguramente es todavía peor, es mera estulticia, en avanzar hipótesis de ese tipo. No estamos en una emergencia demográfica. Nunca hemos estado mejor. Nunca hemos vivido más años ni en mejor condición. Nunca hemos tenido más recursos para afrontar eso como ahora. Entre ellos el tiempo que nos da la vida extra. No puedo estar de acuerdo, faltaría más. Faltaría más. Pero esto no lo digo a título de experto de nada. Lo digo según me viene a la cabeza, ¿no? Sí. Hola, mi nombre es Javier Guinovar. Mi formación es de economista y actuario de seguros, por lo tanto, tablas de mortalidad me suenan, ¿no? Mire, agradezco su exposición, pero hay muchas cosas que no las comparto, ¿vale? Primero, que negarles a los jóvenes que piensen que dentro de unos años no tendrán jubilación, creo que es una idea que no ha sido por generación espontánea. Estamos viendo el tema de las pensiones en la calle, manifestaciones respetables, podemos no compartirlas, pero respetable. Que ahora el tema de las pensiones pueda representar el 80% del último sueldo es un tema de ahora, no es un tema de futuro. Mire, utilizando una de sus primeras exposiciones, efectivamente, en 1900 el 1% de la población española pasaba de los 65 años. Ahora el 95% de la población española pasa de los 65 años. No era el 26,2% los que pasaban de los 65 ¿Cómo? años. El 26,2% en 1900 pasaba de los 65 años, no el 1, el 26. El 1. Mire, le recomiendo, por ejemplo, y también a la audición, tanto aquí como en Internet, leer el libro La revolución de las canas. Es un libro, yo lo he leído este año, buenísimo, donde los haya, buenísimo, para estos temas. Seguro. Para el tema de la longevidad, vamos,
lo mejor que hay ahora mismo. Bien, siguiendo. Y eso, un dato de la OCDE. En 2050, el 40% de la población española será mayor de 65 años. Es decir, España, dentro de unos años, el tiempo pasa volando, será la población más vieja de la OCDE. O sea, y tampoco comparto su idea de que la natalidad es un tema secundario y que hayamos tenido un primer semestre de la peor natalidad desde hace 80 años, tampoco. Es decir, la natalidad es un tema importantísimo, importantísimo para nuestra economía. ¿Qué pasa? ¿Tienen que desaparecer colegios? Es decir, si no hay natalidad, va a crecer más el paro. O sea que eso es matemático. Eso es matemático. Entonces, con una baja natalidad, la economía se empobrece. Entonces, y, por tanto, creo que son temas muy importantes, tan importantes, pensiones, juventud, natalidad, para disertarlos horas y horas, ¿no? Y son temas muy preocupantes. Pero yo, y dicho esto, he querido argumentar, pues, algunas ideas expuestas por usted que no las comparto. Y dicho esto, para mí la longevidad es un tema importantísimo porque se nos abren muchísimas oportunidades. Y ahí en el libro La revolución de las canas lo veréis. Se nos abren oportunidades para ahorradores, para consumidores, para emprendedores, para industriales. Es decir, y esto lo veremos en los próximos años. Va a haber una economía ahí muy fuerte en la longevidad. Los robots es la propia evolución de la tecnología. Lo importante es que la sociedad sepa reciclarse y que sepamos reciclar muchos de los empleos. Pero habrá muchos empleos nuevos y ojalá, pues sepamos ver no los problemas de la longevidad, sino las oportunidades. Pero si es que yo no he aludido, discúlpeme, y además creo que estamos de acuerdo en muchas cosas y tomándonos un café llegaríamos a esa conclusión. Yo no he negado esa fantástica oportunidad de la Silver Economy. Claro que conozco el libro y conozco a los autores, que son buenos amigos míos, y he hablado con ellos muchas veces de estos temas. Claro que sí. Pero yo he querido revelar estas otras perspectivas, no la de la longevidad, la economía de plata y demás. Claro que sí. Además hay que reconocerles a los marketingianos, que es de donde se originó esta visión, hace ya muchas décadas. Fueron los primeros que destaparon el tema de las oportunidades de la demografía que viene, que hoy está más en sazón que nunca. Pero mire, negarles a los jóvenes, no, yo no les digo a los jóvenes, son libres de expresarse como quieran, faltaría más, pero creo y he dicho que no estamos explicándoles bien las cosas, que van a cobrar su pensión, que la Seguridad Social española y la de cualquier país siempre pagará pensiones, que no sean tan buenas como las de sus padres, pero por una razón muy clara, porque van a vivir mucho más que sus padres y entonces eso hay que ajustarlo y por lo tanto les tocará a ellos participar en las soluciones que han de venir. Pero la solución que ha de venir no pasa por garantizar a hierro y a fuego en la Constitución, donde usted quiera, unas pensiones que no estamos en condiciones de financiar si no resolvemos la vía para financiarlas. Le estoy diciendo, y además usted lo acaba de evocar, hay millones de pensiones muy bajas, claro que sí, obscenamente bajas. Pero la Seguridad Social, a la inmensa mayoría de los pensionistas, a los 12 años de jubilados ya les ha devuelto todo lo que cotizaron ellos y sus empleadores. Todo. Y hoy les quedan 10 años de vida más. ¿Vale? El mejor negocio que se puede hacer ahora es pagar cotizaciones a la Seguridad Social, porque rinden entre un 6 y un 8% real cada año, si se calcula la TIR.
Y usted sabrá hacerlo porque es actuario. Mire, la mejor pensión del sistema, y esto no es una obscenidad, es algo real, es la mínima por euro cotizado, pero es la peor en absoluto. Y eso hay que hacer algo. Lo tiene que hacer la Seguridad Social. La Seguridad Social tiene que resolver los problemas de millones de pensionistas que tienen pensiones mayores que lo que han cotizado. No, tiene que ser el sistema fiscal, tiene que ser la solidaridad general de los impuestos generales, no la Seguridad Social, que bastante hace dando pensiones muy superiores, por pequeñas que nos parezcan, millones de ellas que lo son, dando pensiones muy superiores a lo que se ha cotizado, incluso con 40 o 45 años de cotización. Y los números son muy elocuentes. Pero si es que usted y yo hablamos de lo mismo, la sociedad más vieja no, más vieja porque nos empeñamos en medir la vejez con la barrera de los 65 años. Hoy, a los 65, no se es viejo. Y argumentaré con usted o con quien sea todo el tiempo que haga falta de que estamos reflejando la vejez en una barrera etaria que no se compadece con la realidad. No es verdad, se era viejo a los 65 años en 1900. Hoy no se es. Yo, por tener 65 años, que tengo 68, no me merezco un abono gratuito de transportes, porque me lo puedo pagar. Un joven de 30 que gana 700 trabajando 10 o 12 horas diarias, se lo merece, porque no lo puede pagar. Y me da lo mismo la edad, Manfú. Me da lo mismo la edad. El edadismo que hay, la discriminación por edad que hay en las sociedades es monstruoso. Y siento ponerme estupendo, pero es monstruoso. Y luego usted y yo nos cruzamos las tarjetas y quedamos a comer, yo le invito y hablamos tranquilamente de todo esto. Porque hay mucho de lo que hablar, porque es que yo lo que quiero, a riesgo de, en fin, hacerme odiar por todos los trolls de las redes sociales, me da igual. Lo que quiero es revelarles perspectivas extraordinarias, pero que están debajo de las cenizas de nuestro pensamiento del siglo XX. ¿Vale? Esos rescoldos existen. ¿Vale? Y está muy bien que hablemos de la Silver Economy, claro que sí, es la parte brillante de eso. Pero llevamos 70 años fabricando cosas para los mayores, o más. Esto no es nuevo. Lo que es nuevo es revelar a la gente una perspectiva equivocada que tenemos, revelarnos a nosotros mismos las perspectivas. La tasa fija del empleo, lo he dicho. No es verdad en una economía avanzada que el trabajo que sabe hacer un sujeto de 60 años deba saber hacerlo un joven de 20. No es verdad. Si eso es así, esa economía no vale un pimiento, no vale un pimiento. Esa economía es la economía de los ninis, la economía de los salarios por debajo de los 1.000 euros, la economía de los sin derechos sociales, la economía de los ciclistas. ¿Vale? Lo que les estoy es previniendo contra eso. Que eso no tiene por qué ser el destino. El destino está en nuestras manos. Incorporar todo lo que está a nuestro alcance. La Silver Economy, por supuesto, pero ¿qué vamos a comprar de mayores si nos hemos cargado el sistema productivo a base de no invertir en educación? ¿Usted cree que la Silver Economy se va a hacer realidad si no tenemos con qué gastar? Si nuestras pensiones siguen siendo tan bajas, millones de ellas como son. Puedo ser más elocuente. Es que eso me preocupa mucho. Que la gente tenga los niños que desee, los que desee solventemente. No, que no venga. Claro, ya lo he dicho, que no venga un dictador barato a decirnos los niños que tenemos que tener, ¿no? China afronta un problema descomunal por la inhumana política del hijo único. Es que puede ser capaz de decir ahora 3 y lo conseguirá. Pues para eso el Comité Central del Partido Comunista, que es el que gobierna China, es muy eficaz. Sería una monstruosidad, ¿no? Como lo otro. Es decir, en fin, no sé. Yo he querido abrirles estas perspectivas, lo siento mucho. Si, no quería ofender a nadie, por supuesto. Sí, yo tengo dos preguntas más breves. En base al gráfico, justo este gráfico de longevidad que enseñaba, ¿en qué medida cree que en el futuro se verá alterado la estructura de funcionamiento del Sistema Nacional de Salud o simplemente las políticas de gasto social con una población mayormente longeva y viendo los niveles de natalidad a falta de que veamos cómo evoluciona? Yo le agradezco el cuidado que ha tenido al decir una sociedad longeva en vez de no una sociedad a la que le sucede eso que describe la palabra que empieza por E. Mire, es difícil saberlo, pero la esperanza de vida va a seguir aumentando, como mínimo de forma lineal.
como mínimo de forma lineal. La gente va a vivir cada vez en mejor condición. Es verdad que a ciertas edades avanzadas se nos revelan enfermedades que hace años no las veíamos porque no se llegaba a cumplir la edad a la que esas enfermedades se manifestaban, salvo en ciertos sujetos. Hoy nos parece abrumador. Bueno, las soluciones del Alzheimer, si eso es en lo que piensa, u otro tipo de demencias seniles, están ya en los laboratorios y eso se va a cronificar. ¿Vale? A eso me refería cuando decía que encontraremos algo que surta efectos parecidos a los que el lavarse las manos surtió en 1900 o antes, en la segunda mitad del 19, ¿no? Entonces, la demografía y el gasto sanitario. Vamos a ver, el principal gasto de una persona típica tiene lugar cuando nace. Si es mujer, cuando procrea. Y luego ya, cuando pasa los 65 o los 70 años. Y los mayores gastos suceden en ese periodo hasta hace poco, de 2 años aproximadamente, en el que nos pasa todo aquello que nos lleva a la muerte. Dentro de esos 2 años, que es una media, hay personas que les pasa todo eso en un día o en un segundo, y personas a las que les pasa todo eso en 10 años. Pero a la media, en los grandes números, eso sucede en 2 años. Esos 2 años se van retrasando con la edad. O sea, no aumentan a 3, a 4, a 6, a 10. No, no. El gasto sanitario por el mero factor demográfico no tiene por qué aumentar. Aumenta por la tecnología, aumenta por la cartera de servicios, aumenta porque nos cuidamos poco y la incidencia de patologías puede aumentar, ¿vale? Pero todo eso es manejable, ¿no? Lo que no es manejable es la duración de la vida. Porque nadie va a intervenir decidiendo cuánto debemos durar, ¿no? Salvo casos extremos que ya hay sus comités deontológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. Bueno, pues esos 2 años, que se observaban estadísticamente hasta hace poco, están disminuyendo. Y llegará un momento, y de nuevo especulo, en el cual, no sé cuántas décadas adelante, esos 2 años se habrán comprimido a un instante. Quizá pasados los 150 años. Esto ya me pueden ustedes calificar de charlatán. Lo admitiré, pero no quiero dejar de decirlo. ¿Vale? No tengo ninguna base, ni hay ninguna base científica para decirlo. Pero, bueno, esto es la Singularity University, ¿no? Donde están todos los GAFA y las grandes universidades americanas. La mitad son charlatanes y la otra mitad candidatos al premio Nobel, ¿no? Nunca sabes quién habla, pero dicen cosas de este estilo, ¿no? El momento en el que la inteligencia artificial superará a la inteligencia humana, lo que llaman la Singularity, ya está en los años 2030. Bueno, pues no es que me divierta decírselo, pero en este punto del debate, pues se lo digo. No, mantengamos la mente abierta y mientras tanto actuemos con arreglo a lo que vemos, no a lo que especulamos, ¿no? Y lo que vemos es que no es verdad que el gasto sanitario vaya a aumentar como consecuencia del mero factor demográfico. No, es verdad. Y les puedo citar muchas referencias del CSIC y de colegas en universidades españolas y extranjeras que avalan esto. Cada vez hay menos científicos que opinan que la duración extrema de la vida es de 120 años, con excepciones. Vale, la segunda pregunta es, no sé si he tenido oportunidad de hojear el libro que recientemente ha publicado Piketty, y si es así, pues ¿qué valoración podría hacer al respecto? Piketty estuvo ayer en España presentando su libro, una comparecencia muy comprimida. Piketty es un gran economista, un gran trabajador. Ha hecho un trabajo espectacular, de la mano de sabios, además, como Tony Atkinson y muchos otros. Pero bueno, luego tiene sus formas de presentar las cosas, ¿no? Coincido con algunas de sus tesis y con otras no. A mí eso de que a todos los jóvenes haya que darles 150.000 euros cumplida una determinada edad, así por la buena, pues no lo sé. Primero porque no sé de dónde saldrían y segundo porque a lo mejor lo que hay que darles es otra cosa, ¿no? Mejor educación, elegir con más cuidado las cosas, no tenerlos... Fíjense, los jóvenes, y usted es joven y quizá lo esté experimentando, están a 2 velas. La mitad de los jóvenes por debajo de 25 años o están en paro y están a 2 velas de dinero, y la otra mitad está trabajando 14 horas, con lo cual está a 2 velas de tiempo. Desean tener más hijos de los que tienen, que probablemente sea 0, poco, solventemente, y no pueden realizar ese deseo. Yo lo que opino es que hay que poner
remover todos los obstáculos que impiden que la gente solventemente realice sus aspiraciones de reproducción. ¿Vale? Que ya se encargarán ellos de que no se pueble el mundo con 22.000 millones de almas. ¿Vale? Pero la gente desea tener más descendencia de la que tiene. Que eso sirva para resolver el problema de las pensiones es circunstancial, de verdad, porque el problema de los niños es que nuestro sistema es de reparto y necesitamos los recursos que pagan los trabajadores de hoy para pagar las pensiones de hoy. Ese es el problema de la... No mezclemos las churras con las merinas en el problema. Yo creo que un gobernante lo que tiene que hacer es remover obstáculos para que las personas a las que gobierna sean felices de manera solvente. Es decir, que la gente pueda adquirir el piso que se puede permitir sin que nadie se lo impida. Sin que se lo impida un mal trabajo, sin que se lo impida un especulador que le aumenta su precio sin fundamento, sin que se lo impida un tipo que dice, no, a ti no te vendo este piso, punto, pues no me gustas. ¿No? Entonces los jóvenes no deberían empezar a trabajar tan pronto, porque se van a jubilar más cerca de los 80 que de los 70, no deberían empezar a trabajar tan pronto, tener tiempo para organizar y, por ejemplo, en vez de darles 125 o 150.000 euros, darles una pequeña subvención mensual para que compaginen experiencia más o menos formal con viajes alrededor del mundo, con formación, que no hace falta ir a una universidad, estar 4 años para obtener un grado que vale bastante menos que un título de un MOOC de Columbia gratis que te califica en 3 meses para ocupar trabajos tech, ¿no? Que lo sabrá, claro que lo sabrá, claro que lo sabrá, ya los hay. Ya los hay. Campus o no sé qué, 24, 25, Telefónica 24, ¿no? Ha abierto una universidad gratuita sin restricción de ningún tipo, ni de edad, bendita, no discriminación etaria, ¿no? Sin necesidad de tener cualificaciones. Bueno, esa gente recibe 6 ofertas de trabajo en el curso de su formación, que dura meses. Dura meses. Yo alterno con jóvenes, estos frikis tecnológicos, y les pregunto, ¿ya qué contrataríais antes? A un tipo que ha hecho un cursito de drones de 8 meses y luego quiere seguir haciendo más, o a un graduado de electrónica al de los drones. Al de los drones. Sí, sí, ya lo sé, que hay clases. Al de los drones. Bueno, solo quiero provocarles, ¿no? Yo quería, lo primero, agradecerle por esta conferencia que me parece absolutamente disruptiva sobre lo que estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? Así es que gracias, porque creo que nos abre los ojos a una realidad que estaba bastante, bueno, bastante ajena a lo que algunos de nosotros en los que yo me encuentro, pues hubiéramos pensado, ¿no? Y lo que quisiera preguntarle, bueno, habría varias cosas que quisiera, pero supongo que cuando dice, es ideal eso de poder trabajar en lo que uno quiere y hasta que aguante el cuerpo, ¿no? Eso sería maravilloso. Supongo que en ese sentido es cuando usted ha dicho lo de que si se está acabando el fondo de las pensiones, pues tanto mejor. Supongo que se refiere porque No, tanto en algún mejor no, momento... que es uninteresting, que no pasa nada. Bueno, quiero decir que supongo porque será que eso de alguna manera obligará a la gente a buscarse otros medios de trabajo. Pero no es esa la pregunta más importante, aunque esa es una. Lo que me parece que es que yo creo que hay dos tipos de... cuando se llega a esa edad de las 65, en que la OMS pues, lo ha puesto como esa barrera, realmente no tendría por qué ser así. Yo creo que pasan aquí dos cosas. Lo primero, las personas que están queriendo, hay unas personas que por mucho trabajo, por lo que sea, porque estamos en una sociedad del bienestar, queremos tener esa longevidad saludable, ser unas personas jubiladas con nuestro ocio activo, en fin, tal y como estamos entendiendo ahora mismo la vejez, ¿no? Digamos, o la longevidad en sus términos, para honrarle a usted. A mí no me duele emprender decirlo del envejecimiento, pero bueno, para honrarle. Entonces, esas personas están deseando que llegue ese tiempo porque, bueno, es su momento, ¿no? ¿Cómo se puede conseguir cambiar esa mentalidad, teniendo en cuenta que luego además hay las otras personas que también tienen 65 años que no quieren jubilarse, pero a la vez no quieren, digamos, dejar de tener su derecho de cobrar esa pensión que ahora mismo el gobierno no permite de ninguna manera complementar. Y lo permite.
Bueno, lo permite, pero a base de cobrar la mitad de la pensión. Vale, Es que pero eso no me ahora, parece que ahora, sea, ahora le que no me respondo. parece que sea de recibo. Por una razón, nadie va a querer renunciar a su pensión máxima, en la que es en muchos casos, y luego ya se va a buscar otros entresijos y no se sabe cómo para conseguir seguir trabajando. Me parece que es que esta forma de hacer estas trampitas está mal. O sea, ¿por qué no se puede, todas estas cosas que usted dice, por qué no se van Generalizar. claro, se generalizan y de alguna forma, pues, bueno, empezamos a ver las cosas de otra perspectiva, ¿no? Mire, en España voy a empezar por la última pregunta que me hacen. La jubilación activa existe desde 2013, ¿no? Te jubilas cuando tienes las condiciones para cobrar el 100% de la base reguladora, con la edad ordinaria de jubilación, renuncias a la mitad, pagas una cotización de solidaridad, más accidentes de trabajo, enfermedad profesional, incapacidad transitoria, y si tienes la máxima, pues le regalas al sistema 20.000 euros al año. ¿Vale? Es lo que yo he hecho cuando me jubilé de la universidad. A cambio, puedes trabajar sin límite, porque como ustedes saben muy bien, si cobras la pensión completa y trabajas en algo que obligue a cotizar, viene un inspector que te pillan 100% seguro, te pillan y te quitan la pensión. ¿Vale? En muchos países avanzados, este es un síntoma también de que el nuestro no lo es, la pensión completa y el trabajo sin límite es compatible. Y le aseguro que en el Ministerio de Trabajo que encabezaba Fátima Báñez, y aquí me mojo, la cúpula creía en eso y no lo pudieron sacar adelante. Ahora ya, como nos creemos eso de la tarta fija del empleo, pues menos aún. Hoy se jubilan 7.000 personas cada año con esa figura. 6.000 de los 7.000 son autónomos. Y si tienen un empleado, al menos, cobran el 100%. Y es compatible. Pero por cuenta ajena solo se jubilan 1.000 al año. Es una figura que ni siquiera la Seguridad Social publicita y que le viene muy bien. Pues por cada uno que se acoge a esa figura, la Seguridad Social se ahorra 20.000 euros anuales, si es la pensión máxima, menos si es una pensión más baja, ¿no? Bueno, para mí es inexplicable. Para mí es inexplicable por qué no hablamos de eso, que es bueno para todos, es un win-win absoluto y que multiplicaría las cifras de personas que pasan a esa figura, porque claro, cuando usted sigue trabajando, paga impuestos, el IRPF, el IVA, contrata a trabajadores eventualmente, o crea valor, al tiempo que recupera una pensión que se la ha ganado después de 35, 40 años cotizando, ¿no? Faltaría más, no veo el problema. Yo estoy tan perplejo, si no más que usted, pues llevo años estudiando este fenómeno y no entiendo por qué. Escribo sobre ello, pero docenas de artículos he escrito sobre eso y no me da igual. El Fondo de Reserva de Seguridad Social, vamos a ver, ese fondo se nutría con los excedentes del sistema, ¿vale? Como mucho llegó a acumular 70.000 millones, compró deuda patriótica y ganó muchísimo dinero, cuando España estaba a punto de ser intervenida, por los tipos reales estaban al 6 o al 7%, ¿no? Pero no es un fondo, nunca hubiera llegado a ser. Holanda tiene el 160% del PIB en reservas matemáticas provisionadas de jubilación complementaria. En Holanda, la pensión total que recibes de la Seguridad Social y del sistema complementario del Pilar 2 es el 101% de tu último salario, 101%. ¿Saben quién le da al trabajador 70 puntos porcentuales de su último salario? ¿La Seguridad Social o el Pilar 2? El Pilar 2, con esos 168% del PIB que tiene en ahorros previsionales. El Fondo de Reserva, como mucho, ha llegado a tener el 6% del PIB. Nunca hubiera llegado a tener nada más. Era uninteresting total. Pero hemos quemado mucha pólvora social en los periódicos, titulares, por aquí y por allá, ¿qué opina de tal? Para nada, porque es que eso se tiene que acabar. Es más, el gobierno que sacó el dinero fue elegante, porque podía haber creado deuda. Y tampoco lo hubieran llamado de Bruselas, porque tenían los activos del fondo para respaldar esa deuda. Ahora ya no tenemos eso, pero es que daba lo mismo sacarlo. ¿Saben por qué no va a salir el último euro de ese fondo? Porque el gobierno que lo saque pasará a la historia de los horrores, cuando eso carece de interés. Lo digo y lo diré en cualquier sitio.
Entonces, bueno, así es el debate. Y luego lo del never retire, ¿no? Que es un hashtag que yo tuiteo muy a menudo porque me divierte. Y esto lo pensé viendo a Roger Hodgson, el de los Dire Straits, con 69 años, este verano en el Botánico, ¿no? Ahí moviendo el escenario como no se lo pueden ustedes imaginar. Ese tío no se va a jubilar, pero es que hay mucha gente que no se quiere jubilar. Y luego hay mucha gente que está deseando jubilarse porque los trabajos son malos. Faltaría más que no pudieran hacerlo. ¿Qué queremos? ¿Que sigan sufriendo? A unos compañeros, a unos jefes, a sí mismos, en ese papel de trabajadores a los que no les gusta lo que están haciendo, porque no los hemos preparado, no se han preparado, ¿no? El sistema no está organizando las cosas de esa forma, ¿no? Metemos a todo el mundo en el mismo sistema, sea superdotado o sea un zoquete. Y ni siquiera a la media le damos la educación adecuada, ¿vale? En vez de adoptar itinerarios que son siempre reversibles y que se pueden hacer muchas cosas, como en otros países. Pero bueno, miren, lo que pasa en las pensiones trae causa del mercado de trabajo. La Seguridad Social Española es una de las que más daños reparan en el mundo. Corrige el gender gap, como no está escrito. Como no está escrito. Corrige muchos otros desaguisados, episodios de desempleo, reconversiones, te coge las lagunas de cotización, te las colma como sea y te da una pensión mucho mejor de lo que te daría si tuviese en cuenta sus propias reglas, estrictas, peladas, ¿vale? Corrige lo que viene en el mercado de trabajo es espantoso, porque no nos hemos ocupado. ¿Y qué es lo que pasa en el mercado de trabajo? ¿Por qué es tan malo lo que pasa allí? El negociado de la educación. Todo empieza en la educación y en la formación. Miren, tenemos una de las mejores sanidades del mundo, uno de los sistemas sanitarios mejor del mundo, gracias a la vocación muy por encima de la profesionalidad, que ya es muy alta de sus profesionales. El sanitario. La educación no es buena, voy a decir que es mala. Si la sanidad española fuese tan mala como la educación, ¿saben dónde estaríamos todos? No, díganmelo. No estaríamos aquí, desde luego. Es mala. Y no queremos darnos cuenta. No somos capaces de alcanzar un pacto, porque en la educación empieza todo. Sigue en el mercado de trabajo, que lo amplifica, ¿vale? Y pasa al sistema de pensiones, que trata de arreglar todos los desaguisados con un esfuerzo enorme. Miren, si esto fuera el discurso inaugural de John Kennedy, yo os diría, no os preguntéis, queridos countrymen, ¿no? Queridos compatriotas, lo que la Seguridad Social puede hacer por vosotros. Preguntaos lo que vosotros podéis hacer por la Seguridad Social, porque está exhausta después de 130 años de enormes servicios a la sociedad. Esto, en mi opinión, querido amigo, luego hablamos, es mucho más importante que la Silver Economy. Infinitamente más importante. Y lo saben Antonio e Iñaki. Vamos a dar un poquito de voz a Internet, que hay un par de preguntas. Bueno, Sí. hay más, pero Venga, vamos a dar vamos. dos y así terminamos. Madre Para mía. darles un poquito de hueco a ellos también, ¿vale? A ver, hay una pregunta de Internet que dice, ahora que está de moda la temática del cambio climático, ¿influirá en la longevidad? Ejemplo, menos agua, menos productos naturales, etcétera. Bueno, vamos a ver, el ciclo vital ha cambiado espectacularmente y no va a dejar de hacerlo. Lo que pasa es que si el cambio climático acaba complicando las cosas, el ciclo vital se extinguirá, punto. Si somos tan, no sé, no me llega el calificativo. Pero la longevidad influye, depende. Más años de vida es una magnífica oportunidad para corregir errores, para ser más austeros, más frugales, más sostenibles, para muchas cosas. Podemos hacer a nuestra edad, lo que nuestros padres no podían hacer, porque muchos de ellos ya no estaban. Habían fastidiado lo que no sabían que estaban fastidiando, o desde luego menos que nosotros. Bueno, podemos corregir, claro que sí. No veo una relación directa, francamente. Es más, veo una oportunidad para estropear las cosas, claro que sí, pero también para arreglarlas. Pero, de nuevo, decían, ¿las escuelas se van a quedar vacías porque no nazcan niños? No, ¿qué va? Seremos nosotros los que tenemos que ir a la escuela varias veces en nuestra vida, varias veces. Y necesitaremos más y mejores escuelas de las que hay hoy, pero bastantes más. La última pregunta. ¿Cuál es su opinión sobre el dato que se ha publicado recientemente, que en España tenemos una tasa de natalidad similar a la del año 1940? ¿No es preocupante? No, ya lo he dicho antes, me he referido justamente a ese dato, que ha hecho todos los titulares, el invierno demográfico, no sé qué, el suicidio demográfico. No lo entiendo, me lo han explicado sus autores, no lo entiendo.
y discrepamos y discreparemos siempre. Yo creo que los niños que no nacen están, lo he dicho antes, en las horas de más que vivimos cada día, los meses de más que vivimos cada año y los años de más que vivimos cada década. Ahí están, ahí están. Lo que pasa es que a los niños no los tiraríamos por la borda, ni siquiera del Titanic, pero los años de más que vivimos los tiramos por la borda de un crucero. Nos vamos de crucero en vez de ponernos a trabajar, cuando mucha gente de verdad le gustaría estar trabajando. Eso es lo que pienso. Lo siento. Muchísimas gracias por todo, José Antonio. Vamos a darte ya un descanso. Muchísimas gracias a todos ustedes por asistir y os esperamos en la próxima conferencia del ciclo Invierte en Ti. Gracias. Muchas gracias, amigos.